Pues estamos aquí en Wittenberg, en nada más y nada menos lo que fue la casa de Martín Lutero. En este lugar él vivió prácticamente condenado tanto por Roma como por el emperador. Ya no pudo salir de estos lugares y aquí se quedó. Aquí se volvió en Wittenberg un centro de estudiantes impresionante. Y aquí él alojaba a muchos jóvenes junto con su esposa Catalina de Bora en este lugar donde vamos a ver un momento más, donde aquí él los recibió, enseñaba, predicaba y se volvió su refugio durante muchos años. Seguimos en Wittenberg. Pues esta es la casa de Martín Lutero, el complejo donde él vivió y donde pasó gran parte de su vida, debido a que estuvo proscrito por el emperador y por el papa. Así que en estos lugares, en estos jardines, pues pasó el resto de su vida en Wittenberg, y ahí su mesa siempre estuvo llena de gente, llena de estudiantes, llena de jóvenes. En esa parte de ahí se observa la imagen de su esposa, de Catalina de Bora, una mujer pues muy trabajadora que alguna vez fue una monja, y aquí la tenemos, que a partir de seguir a Lutero, casarse con él, pues pasó aquí el resto de su vida, convirtiendo este sitio pues en una especie de internado o colegio donde vivía con su esposo y sus estudiantes. Esta es la casa de Lutero en Wittenberg. Pues esta es la casa de Melanchthon. Aquí podemos ver el jardín donde él estaba. La parte de atrás, de la izquierda, es la casa, y se cuenta que en este jardín la casa de Lutero quedaba justo de aquel lado. Ahora pues tenemos algunas casas que están ahí, pero en aquel entonces no había nada y ellos podían charlar en estos jardines, y se dice que salían a sus jardines respectivos y ahí se la pasaban hablando de sus temas. Seguimos aquí en Wittenberg, en la casa de Philipp Melanchthon. Pues esta es la Universidad de Wittenberg, Leucorea, como originalmente se llamó. La casa de Lutero está en la parte de atrás, allá en donde se ve ese techo rojo. Esa es la casa de Lutero y aquí está la universidad, así que él venía caminando hasta este sitio para enseñar, y allá tenía alumnos. En realidad Wittenberg era un lugar muy pequeño, hoy es bastante grande, aquí podemos ver Wittenberg, pero en aquel entonces era muy pequeño, prácticamente eran estas calles llenas de estudiantes. El otro edificio importante de Wittenberg estaba allá. Ahora vamos a ir hasta donde está la iglesia, donde él va a clavar las famosas 95 tesis. Seguimos en Wittenberg. Estamos finalmente aquí en el famoso castillo de Wittenberg. Y dentro del castillo, pues aquí está la famosa iglesia de Wittenberg. Nos vamos acercando, esa es la torre del castillo. Nos estamos acercando y ahí se puede observar cómo hay una figura en metal de las 95 tesis que Lutero escribe. Este es el sitio mágico. Hace casi 500 años aquí se inició un cambio que transformó a la humanidad. 31 de octubre de 1517, un hombre con un valor impresionante se atrevió a colocar aquí las 95 tesis, donde refutaba al Papa León X en aquel entonces su actitud hacia la venta de las indulgencias. Ahora bien, hay que decir que en realidad esta puerta de la iglesia de Wittenberg era un sitio donde se colocaban las anuncios y las tesis de los doctores de la universidad. La universidad está en aquella dirección y la casa de Lutero más para allá. Eso significa que era normal que alguien pusiera sus tesis aquí o sus puntos de vista para luego discutirlos de manera académica. Este pueblito hace 500 años pues no representaba mucho. Hoy de hecho es un lugar bastante pequeño aquí en Alemania. Sin embargo,
esto que este hombre escribió sacudió al mundo cristiano. Estas tesis fueron llevadas a la imprenta y después traducidas a los idiomas vernáculos y provocaron el inicio de una verdadera revolución en el mundo religioso y posteriormente darían a conocer a la gente el igual de la Reforma Protestante. Lutero de aquí se enfrentaría en Heidelberg a Johann Eck, y después en Leipzig discutiría también con otros teólogos, y en 1521 tendría que trasladarse hacia Worms. Worms está lejísimos de aquí, son casi 5 horas en coche. Pues imagínense cuánto habrá hecho él, pues en una carreta. Este es Wittenberg. Esta es la legendaria iglesia de Wittenberg, donde se clavaron las 95 tesis que originalmente no debían haber pasado de una discusión académica, pero dada la efervescencia que había entonces, se convirtieron en una verdadera revolución. Desde Wittenberg seguimos aquí.